Muy bien, abogada, abogado, pues ya estamos nuevamente de regreso contigo para que siempre vamos a dejar siempre estas pausitas para que te puedas ir a tomar agua, pasar al sanitario, para lo que tú quieras. Entonces vamos a estar haciendo esta sesión más o menos de 30 minutos para poder hacerlo de esta manera. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia de comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la comunicación? Y si quiere alguno de ustedes participar, con mucho gusto en el momento que quieran lo pueden hacer. No hay necesidad que levante la mano digital. Si lo quieren levantar la mano digital, también lo pueden hacer. Pero aquí lo importante es que ustedes vayan también participando. Esta primera parte, creo que son consejos que yo quiero decirles y quiero que vale la pena que comentemos, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Y vamos a remitirnos un poco a la parte histórica, ¿no? Del ser, perdón, del ser humano, ¿no? La parte histórica de la comunicación, cuando el hombre prácticamente, bueno, pues sí, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir al Museo de Historia Natural, de Antropología e Historia, perdón, en Ciudad de México. Es un extraordinario museo y si no han tenido la oportunidad, yo se los recomiendo. En la primera sala habla de cómo ahora sí, pues la humanidad empieza a integrar o poblar el mundo, ¿no? Y la parte de la migración a América, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Pero tú sabes, bueno, la teoría de que venimos ahora sí de una evolución como personas. Entonces, en esta evolución, todos, incluso los animales, se comunican, las plantas se comunican, todos los seres vivos tienen una comunicación, ¿sí? Y hay una comunicación muy primitiva o muy sencilla, ¿no? Que las plantas, por ejemplo, a través de los aromas, se están comunicando, como también los animales, a través de los distintos sonidos de los animales, se van y se comunican. Cuando hay una colectividad, la gente tiene interés o la gente o los animales, los seres vivos tienen interés de comunicarse, incluso los peces mismos, ¿no? Entonces, todos se comunican en este sentido. ¿Y por qué se comunican? Mucha de la parte de la comunicación tiene que ver para la supervivencia, ¿sí? Entonces tú te comunicas de cualquier manera e incluso en silencio te comunicas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, o sea, tu propia energía transmite una energía y una comunicación. Entonces, la comunicación así surge. Esa comunicación como una necesidad de todos los seres vivos de transmitir algunas sensaciones. Por ejemplo, esas plantas que comen insectos, ¿no? Bueno, que de alguna manera atrapan insectos y esas sustancias de los insectos les sirven para su supervivencia, ¿no? Date cuenta, ¿no? Entonces, a través de los aromas atraen los insectos. Nada más date cuenta cómo es esa comunicación, ¿no? Busca para esta parte de la supervivencia. Ahora, vamos a hablar en ese crecimiento de la humanidad, en este desarrollo o transformación del ser humano a lo que ahora nos conocemos como el Homo sapiens. Entonces, antes el tipo de comunicación pues era también igualmente pues, muy sencilla, muy cultural a través de movimientos, etcétera, para el efecto de transmitir algún interés nuestro. Permíteme un segundito, ya me está, perdón, un segundito. Un segundito, pero este es un tema importante.
Perdón, es que dentro de las cosas estamos cambiando, estamos mudando, entonces pues estaba hablando el del flete, entonces había que hablar de inmediato. Perdón. Entonces les digo, este tipo de comunicación es así es como nace, así se va desarrollando el hombre en esa necesidad de supervivencia y más cuando vive en sociedad. Cuando vive de manera aislada, aún así se llega a comunicar o tiene que comunicar, por ejemplo, para atraer presas, ¿no? O sea, así lo hacía. Para atraer las presas se estaba comunicando de una manera, ¿no? Para el efecto de que la presa cayera, ¿no? En la trampa, ¿no? Hay una comunicación, fíjate, date cuenta, en ese sentido existe una comunicación. Ahora, en esta parte que te estoy diciendo, ya como sociedad más compleja, hay una necesidad de comunicación, interrelacionarse, ya no solamente para la supervivencia, sino para la armonía. Entonces, en esta necesidad de mantener una armonía en la sociedad, ¿cuál es el núcleo, ahora sí, de la sociedad? Que es la familia. Y en la familia, ahora sí, de la familia, el núcleo más importante, pues es la pareja, ¿no? La pareja, ya sea hombre-mujer o dos hombres o mujeres, o parejas, bueno, o sea, colectividades, ¿no? Como en el caso, los mormones, ¿no? Que tienen la oportunidad de, bueno, se dan ellos la oportunidad de tener distintas parejas. Entonces, bueno, ese núcleo social, que es la familia, tiene un interés de comunicarse. Este interés de comunicación lo maneja de manera distinta dependiendo del interés personal de aquella sociedad o de ese núcleo social como es la familia. Ahora, como ustedes escucharon hace unos minutos, cada uno de ustedes tiene un interés para aprender a manejar su comunicación. Y aquí vamos a hablar por eso estamos hablando, ¿qué significa la comunicación? La comunicación en sí es aquí hay un emisor y aquí hay un receptor, ¿no? Imaginémonos un emisor como la emisión de radio o de televisión y nosotros somos los receptores, los que estamos viendo frente a la pantalla o estamos escuchando la radio, ¿no? Hay un emisor, ¿no? En este sentido, tú estás interesado en comunicar aquel receptor tus mensajes. Aquí empieza el primer problema. Y ya me voy un poco más para atrás con el problema que tiene el emisor. Nosotros como seres humanos, y aquí hablando de que está la doctora y licenciada Angélica Juárez, que es médico, la vez pasada le llamaba la atención cómo es posible que un abogado se ponga a hablar exactamente de cómo trabaja el cerebro en ese sentido para muchas cosas. Pero en este sentido es muy importante. Si bien es cierto, no soy experto, no soy neurólogo, no soy médico, nada por el estilo, pero sí, pues he tenido capacitación para saber cómo nos comunicamos nosotros y la importancia que tiene nuestro cerebro en la comunicación. En este contexto, nosotros nos comunicamos, fíjate, a través de nuestros propios pensamientos. Ahora, aquí tú sabes que tus pensamientos en general, para expresarlos, ya alguno de ustedes lo estaba señalando, ya tenemos una cierta idea, pero nos cuesta. El lenguaje de expresión corporal y oral nos cuesta. Acá tiene que ver con otro aspecto que tiene que ver con la propia programación, que es el propio subconsciente. En nuestro subconsciente se encuentran integrados, se encuentran anclados muchos pensamientos subconscientes, no inconscientes, subconscientes, que están en nuestro interior. Cuando tú quieres comunicarte de manera oral, es como, a ver, tú actualmente para hablar el español piensas, hay veces en alguna palabra no la sabes y aquí la tengo y sí, empieza a trabajar ahora sí tu sistema neuronal, ¿no? Pero bueno, entonces, estamos hablando en este sentido que la comunicación, fíjate, la comunicación está integrada primero a través de estos pensamientos, pero hay
generalmente el tipo de pensamientos están anclados en nuestro subconsciente. Tu lenguaje, el lenguaje en sí, ya está anclado en tu subconsciente. A menos que tú quisieras expresarte oralmente con otro idioma, entonces sí ya está en tu consciente, ¿no? Para que tú aprendas verdaderamente otra lengua, debes anclar ese lenguaje en tu subconsciente. Ya no tengas que estar pensando cuál es la palabra o la estructura gramatical para poderte expresar. Entonces, nuestro subconsciente es el que maneja el lenguaje, generalmente. El subconsciente es el que maneja el lenguaje. Y este subconsciente, para transmitir sus ideas, están ancladas directamente ya en nuestro sistema emocional, fundamentalmente, nuestro sistema límbico. El racional sí llega a comunicarse porque está buscando, está creando tal vez algunas ideas para expresarse, pero generalmente el lenguaje ya está directamente anclado en nuestro subconsciente y en nuestro sistema límbico, que es el que aquí en este sentido vamos a remitirnos a tres partes, ¿no? Nuestro cerebro está compuesto por un sistema reptiliano, fundamentalmente, que es el que maneja fundamentalmente todas nuestras forma orgánica, la parte orgánica, que no necesitamos pensar que nuestro corazón siga latiendo o nosotros sigamos respirando, ¿no? O la parte del aparato digestivo que funciona, etcétera. Eso ya está integrado en nuestro propio cerebro. Ahora, nuestras emociones se manejan a través del sistema límbico y este sistema límbico ya está programado, por un lado, en la parte genética y por otro lado, desde el vientre materno, desde que vas escuchando las emociones de nuestra madre, se van integrando a nuestro propio subconsciente. ¿Sí? A nuestro sistema límbico. Y obviamente nuestro crecimiento como personas desde que nacemos hasta este momento ya se integraron muchas emociones y nuestro lenguaje está vinculado a esta parte efectivamente emocional. Entonces, esto que lo platico para que tú vayas comprendiendo en este sentido cómo tú como emisor tienes un sistema de incluso aquí vamos a meternos a este tema de un sistema de creencias también. Tu lenguaje, aparte del lenguaje, o sea, del español, o sea, toda tu comunicación está vinculado a un sistema de creencias. Tú como mensajero, fíjate. Ahora, tú quieres que esta persona que está acá reciba la información que tienes, pero este individuo que tienes, que es el receptor, también tiene un sistema de creencias. Y muchas veces el sistema de creencias de esta persona es distinto a este. Un ejemplo que te voy a poner, y aprovechando también que está aquí la doctora y que maneja la cuestión agraria, creo que ella no maneja una lengua indígena, pero los indígenas tienen no solamente su propio sistema de lenguaje, sino sus propios sistemas de creencias. Todos los pueblos originarios tienen un sistema de creencias. Entonces, por eso, para que tú que te puedas comunicar con ellos, no solamente es que manejes su lengua. Obviamente ya le genera una identidad y hay una conexión. Pero si tú manejas el español y ellos más o menos medio lo entienden, ¿sí? Pues obviamente tu comunicación con ellos no es sencilla, porque ellos ya, o sea, no comprenden en general el español y todo el texto que de alguna manera o el contexto de tu propio lenguaje. Por eso en el caso hablamos de dos tipos de lenguaje, por ejemplo, los abogados, ¿no? El lenguaje ciudadano y el lenguaje forense. El lenguaje forense, que es el lenguaje que nosotros manejamos como abogados, y el lenguaje ciudadano es el que maneja la colectividad.
Entonces, cuando tú quieres hablar con un lenguaje forense, con una persona que no habla perfectamente el español, pues imagínate, si no, tú debes bajarte a un lenguaje ciudadano para que más o menos te comuniques al lenguaje más sencillo. Cuando tú te comuniques, por ejemplo, con tu hijo, con tu hija, a que apenas está creciendo, le hablas de la forma más sencilla posible. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque apenas está en el proceso de crecimiento y de creación de esas creencias que tú estás diciendo, que te estoy diciendo. Entonces, ahí te das cuenta que para una verdadera comunicación, hablando de comunicación asertiva, debes pensar, ¿sí? Y saber que tu sistema de creencias es distinto al sistema de creencias de tu receptor. Por eso, o sea, cuando tú te comuniques con aquella persona, debes de entrar en una empatía. Y para poder entrar en una empatía, sí, debes entrar en el mismo canal de comunicación. Por eso, desde el primer momento que tú tienes enfrente a una persona, ¿qué es lo que hicimos, por ejemplo, hace un momento? Primero, para mí era muy importante que ustedes se presentaran para que yo los conociera, para que la maestra que va a compartir sus experiencias las conociera. Ya ahorita ella ya tomó nota de cada uno de ustedes y cuál es el interés personal que tienen en este momento dentro de este taller. Así, ustedes, cada vez que estén buscando, por ejemplo, negociar cualquier cosa, lo mejor, ya Angélica lo decía, precisamente Angélica lo decía, hay veces parece que no escucho, ¿no? O sea, siento que tal vez no escucho. Hay que aprender a escuchar, pero no solamente a escuchar, hay que observar. Tú cada vez que vayas a estar frente a una persona que no conoces, debes aprender a observar cada una de las acciones que tiene esta persona que es tu interlocutor. Ya no estamos pensando en el mensajero y el receptor, sino simplemente va a ser tu interlocutor, tu igual. Ahí, entonces, este interlocutor tiene un sistema de creencias, ya te dijimos, tenemos creencias diferentes, pero debe estar en el mismo canal de comunicación que tú. Y entonces debes aprender a observar. Muchas veces lo más adecuado en cualquier comunicación de inicio con una gente que tú no conoces es preguntarle. Y eso es lo que ustedes se dieron cuenta que iniciamos acá, a preguntarle a cada uno de ustedes para conocerlos más. Entonces, una de las primeras formas para que te puedas comunicar es preguntar a tu interlocutor para que él pueda expresarse. Otra, primera recomendación, ¿eh? Segunda recomendación. Obviamente, este tipo de preguntas que tú vas a generar es para lo que en materia de marketing se le llama rompimiento de hielo, ¿sí? Tú para que entres efectivamente en un rompimiento de hielo, tienes que conversar con esta persona de manera totalmente casual. O sea, si tú estás interesada en tratar un tema delicado, tu cliente, por ejemplo, ¿no? Llega a tu oficina y él tiene un problema. Yo les decía en la clase de antier, hay un choque, ¿no? Porque el cliente viene todo cerrado porque hay una emoción negativa. Pues obviamente a todo le va a decir que no. Y tú tienes que estar abierta, debes estar abierto a esa comunicación. Cuando llega tu cliente, te vas a observar absolutamente todas sus acciones. Y a esto se le llama rapport. ¿Qué significa? Que tú, su expresión corporal, como la tenga, cópiala, cópiala. El rapport implica es hacer que ahora sus células espejo, ¿no? Neuronales espejo, empiecen a actuar de la misma manera que él está actuando, ¿sí? Y después vas a irlos atrayendo
¿sí? A una comunicación simplemente corporal, pero en esa, o sea, nunca vas a llegar con tu cliente, a ver, cuéntame ya el problema, y ya me urge, ¿no? No, tú tendrás que primero tener una charla de, por ejemplo, el trayecto que tuvo del lugar desde su casa al lugar de tu oficina, hablar del clima, hablar de lo que cualquier otra cosa que permita un momento el relajarse. Y en ese momento, esa comunicación corporal, en esa comunicación energética, permita que efectivamente se integren en uno solo. Sabiendo, como te dije, que tanto tú como emisor y como receptor o interlocutores, ¿sí? Van a entrar en una comunicación, en una sinergia de cualquier otro tema. Y por eso es muy importante las preguntas que tú hagas a tu interlocutor, para que tú vayas conociendo, lo vayas abriendo, vaya entrando en confianza y en esa medida puedas efectivamente ya después influir, persuadir, pero eso ya es un tema posterior. Primero es conocer. Primero debes conocer a tu interlocutor. Ya sabes cómo funciona su cerebro, ya sabes que viene con, como te dije, incluso la mayor parte de tus decisiones son emocionales y la emoción de tu cliente es igual, viene en una emoción negativa, obviamente bloqueado, pone obviamente algo, una pared frente a él y para todo él es un no. ¿Estamos? Todo es un no. Hay algo negativo. Entonces tú tienes que desbloquear exactamente entrando en rapport, en sinergia, para que puedas conectar con él.